Señoras y señores, la 63ª legislatura del Senado de la República les agradece por permanecer con nosotros durante esta proyección documental titulada Mirar Morir, el Ejército en la Noche de Iguala. Y bueno, para comenzar con esta serie de comentarios, yo solicito a el director de este documental, Koitza Greco, el productor de este producto audiovisual, Temoris Greco, el doctor Miguel Concha y el senador Alejandro Encinas Rodríguez sean tan amables de subir al presidium para comenzar con esta serie de comentarios. Y bueno, para comenzar con esta serie de comentarios, yo cedo el uso de la palabra al director de este documental, Koitza Greco B, no sin antes brindarles a todos y cada uno de ustedes una pequeña semblanza de nuestro director. Koitza Greco B estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Desde los 16 años de edad empezó a trabajar en documentales, comerciales y cortometrajes. Dirigió los documentales Huellas sobre Huellas, Mariposa Monarca y El Arco del Tiempo del Río La Venta, que forman parte de los expedientes para ser considerados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en París, Francia. Además, ha participado dirigiendo, realizando y produciendo distintos audiovisuales para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Televisión Educativa y Conaculta. Sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra a nuestro director, Koitza Greco B. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí hoy. Este documental es un esfuerzo que hemos hecho como colectivo. Nosotros nos reunimos, un grupo de comunicadores, de poetas, periodistas, cineastas, a partir de la tragedia de Iguala, para hacer algo, para llamar la atención sobre esto y dar la información. Nosotros creemos que la cosa más valiosa que podemos dar, nuestra ofrenda a esto que está pasando en nuestro país, es nuestro trabajo. Entonces, por eso este proyecto fue un esfuerzo donde todos los que participaron pues donando su trabajo, su tiempo, y pues donde no hubo para nadie dinero, ¿no? Esto lo digo porque nosotros como ciudadanos nos organizamos así para poder pues trabajar y levantar nuestra voz en protesta por las cosas que están pasando no solamente en Iguala, en Guerrero, sino en todo el país. La situación de los desaparecidos, la violencia, la corrupción y la impunidad. Entonces por eso hacemos estas clases de piezas para que pues, la gente se informe y invitarlas al debate, a que lleguen a sus casas y comenten y digan, mira, ¿sabes qué? Está este documental que tiene esta información, verlo y a partir de ahí pues ir creciendo la concientización de todos como ciudadanos para poder afrontar esto que nos está pasando ahora como país. Muy bien. Agradecemos las palabras de nuestro director, Koitza Greco B. Y bueno, para continuar con esta serie de comentarios, yo cedo el uso de la palabra a Temoris Greco, productor de este producto audiovisual, no sin antes nuevamente brindarles una pequeña semblanza de nuestro productor. Temoris Greco es un periodista independiente que ha reporteado en 91 países de todos los continentes. Es autor de 4 libros sobre la guerra en Siria, la revolución en Irán, el SIDA y el racismo en África, y finalmente sobre la ultraderecha en México. Actualmente prepara el libro de Mirar Morir. Sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra a Temoris Greco.
Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante estar aquí. Queremos agradecer a nuestros anfitriones, al Senado de la República y en particular al senador Encinas, que fue a partir de su iniciativa que pudimos venir aquí. También al doctor Concha, la diputada, que nos han hecho el favor de estar aquí. Para nosotros es muy importante, entre otras cosas, además de que tenemos la oportunidad de presentar nuestro trabajo frente a ustedes, es muy importante porque vemos o sentimos que es un acto de respaldo del Poder Legislativo a un trabajo cinematográfico y periodístico que viene a señalar un problema que es producto de las enormes y súper graves fallas institucionales que hay en el sistema político mexicano. El fondo de la verdad histórica es convencernos de que se trató de un asunto aislado, porque ellos querían proteger sus redes, quieren proteger, están intentando proteger las redes de complicidades que permitió que eso ocurriera. Pero no son solamente los seres humanos, no son solamente las personas que están enquistadas en diversos ámbitos de la vida privada y de la vida pública de nuestro país. También son las instituciones las que están podridas. No hay justicia. La falta de justicia que está rodeando este incidente, la falta de justicia que tienen los padres de los 43 y en general las víctimas, es la que tienen muchísimas más personas en este país. Es la injusticia que permite, por ejemplo, que se fabriquen bandas de secuestradores para poderlos pasar en horario AAA, y se fabriquen escenas donde supuestamente frente a la televisión se libera secuestrados. Es la falta de justicia que permite, por ejemplo, que una gran investigación periodística demuestre que el presidente de la República y sus círculos cercanos, las personas de su entorno, están recibiendo beneficios gracias a que ellos conceden contratos a dedo, contratos multimillonarios a dedo, a personas que los han recibido siempre, como en el caso de la Casa Blanca, como en el caso de la Casa de Osorio Chong, de Videgaray, y que en lugar de que se investigue a quienes han recibido, a quienes se han beneficiado con esas casas, se castigue a los periodistas que hicieron esta investigación y se los saque de los espacios en donde venían trabajando. Tenemos un grave problema institucional y el ejército mexicano es parte de ello, pero no es la única institución podrida. Y si nosotros quisiéramos nada más señalar a algunos actores políticos, pues nuestro problema sería con esos actores. Pero estamos señalando instituciones y por lo mismo, y hay un problema aquí de respeto a los poderes, de respeto al equilibrio de poderes. El general Cienfuegos, como ustedes han visto, salió a decir que era imposible, que no se podía entrevistar a sus hombres, a sus muchachos, porque él como padre, gracias a su enorme trayectoria de tantos años, de 52 años, no podía permitir que se entreviste a esos soldados, porque si no, no sería el mismo. Como si la legitimidad del sistema, como si la legalidad dependiera de su trayectoria política, como si dependiera de su voluntad. Y por eso mismo fue cuestionado. Entonces, ¿quién decide si se entrevista a un servidor público como es un soldado? Lo decide el general Cienfuegos, lo decide el presidente de la República, lo decide el Poder Judicial. Aquí hay un problema de un trastocamiento del equilibrio de poderes, que es también lo que menciona el doctor Meyer en la película. No es, dice aquí es lo que en otros países es imposible, que es imaginar que un militar sea el titular del Ministerio de Defensa o la Secretaría de la Defensa en este caso. En México es al revés. En México es imposible imaginar que las dos secretarías encargadas de la seguridad nacional pudieran estar en manos de un civil, y menos de una mujer, como ocurrió en el caso de Chile. Entonces, por eso para nosotros es importante estar aquí, estar en el Senado de la República, que el Senado, como uno de los poderes
de uno de los tres poderes de nuestro sistema político, de esta forma respalde una investigación periodística, respalde la libertad de expresión. Perdón por el largo rollo, tengo ese problemilla, pero quisiera concluir con una lectura, son 4 párrafos solamente, de una carta que los otros desaparecidos de Iguala, cuando supieron que veníamos para acá, que íbamos a estar aquí en el Senado, ellos nos pidieron que le diéramos lectura a esta carta. Es una petición que yo espero que algunos de los legisladores aquí presentes puedan hallar la forma de canalizarla. Dice así: se han pedido tantas cosas de tantas maneras que hoy indirectamente queremos pedir una más, algo que algunas personas pensarán que es poco importante, que quizás es irrelevante. Nosotros creemos que es vital. Queremos algo que recuerde a los cientos de desaparecidos en Iguala. Según la ley, se tiene derecho a la memoria, derecho a la no repetición. ¿Cómo es posible si no hay algo que recuerde a los desaparecidos? Queremos que su recuerdo perdure, que esté presente no solamente en el corazón de sus familias, que sea parte de la sociedad. Dicen que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Nosotros no queremos que eso se repita. Desde el mes de octubre de 2015, al ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Especial de Atención a las Víctimas, al ciudadano Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y al ciudadano Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, les solicitamos atentamente apoyo económico para realizar un memorial en la explanada municipal de la ciudad de Iguala. El único que respondió fue el licenciado Campa y nos dijo muy atentamente que a él no le toca. Los demás aún no contestan. Le pedimos a quien escuche en este momento, aunque quizá tampoco les toque, ¿podrían ayudarnos a no olvidar? ¿Pueden ayudarnos a recordar a las siguientes generaciones lo que ha pasado en Iguala? En un intento mínimo de darles dignidad y un espacio a aquellos que parece que se sumaron en el aire. Estamos convencidos de que los desaparecidos nos tocan a todos. Gracias a todo el equipo de Mirar Morir por ser nuevamente nuestra voz. Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, los otros desaparecidos, Iguala Guerrero. Muchas gracias de nuevo y ahora ya por fin se da la palabra. Agradecemos las palabras del productor de este documental, Temoris Greco. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de la diputada Araceli Damián González. Ella es diputada integrante de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. A continuación escucharemos las palabras del doctor Miguel Concha Malo, claro, no sin antes brindarles una pequeña semblanza del doctor. El doctor Miguel Concha Malo es licenciado y doctor en Teología Católica, posee un diplomado en Ciencias Sociales, es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es articulista del diario La Jornada e integrante del grupo Paz con Democracia. Sin más preámbulos, doctor Miguel Concha Malo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al senador Alejandro Encinas, al director y al productor de este extraordinario e intenso documental, la invitación que me han hecho para reflexionar con ustedes desde mis perspectivas en torno a este extraordinario material fílmico, Mirar Morir, que ojalá circule por todas partes y pueda ser efectivamente visto por muchas personas y grupos.
Sin duda es un documental que a través de testimonios verdaderos y opiniones autorizadas sistematiza y caracteriza ahora de nuevo la situación de crisis de derechos humanos que estamos sufriendo en el país. Los dolorosos e indignantes hechos que se dan en el tan golpeado sur del país, y en este caso en Iguala, Guerrero, en los que se desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes normalistas, se ejecutaron arbitrariamente a 3, y más de una veintena padecieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, son con mucho una muestra del horror y la tragedia en la que nos encontramos. El documental que vimos y ahora comentamos nos proporciona robustos argumentos para enfrentar esta situación de crisis en la que estamos inmersos. Y sin duda, dos aspectos quedan implícitos a lo largo del mismo. Por un lado, la errónea, por decirlo menos, decisión de mantener vigente el paradigma de seguridad nacional frente al de seguridad ciudadana e incluso humana, que ha sido impulsado en diversos países que padecieron los embates de una lógica de militarización y de terror. Como se ha dicho también desde hace años, existe la confusión entre seguridad nacional y seguridad interior. Cosa delicada y que ahora sin duda nos ha llevado, entre otras cosas, a esta situación de crisis de derechos humanos y humanitaria. Me detengo un poco aquí, pues a mi parecer del documental podemos desprender lo que estructuralmente está siendo urgente atender y transformar. En su minucioso informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, publicado el 31 de diciembre del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que el concepto de seguridad ciudadana, por el que hemos pugnado y seguiremos pugnando diversas organizaciones de derechos humanos, e incluso por el de seguridad humana, son reflexiones que surgieron en nuestra América Latina en el curso de transiciones políticas a la democracia, como un instrumento indispensable para diferenciar la naturaleza de la seguridad en un régimen democrático frente a la seguridad en los regímenes totalitarios y autoritarios. Vale decir, digo yo, los regímenes militares de la ideología de la seguridad nacional o regímenes civilistas de fachada. Y es precisamente en esa clase de regímenes, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el concepto de seguridad en esos regímenes militaristas y autoritarios está asociado a los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior o seguridad pública, que se utilizan en referencia específica solo a la seguridad del Estado. Sin olvidar, añado yo,
que en ese tipo de regímenes el Estado pretende ideológica y políticamente suplantar y ocupar el lugar de la nación, e incluso cancelar también ideológica y políticamente a los ciudadanos y sus derechos. Y el Estado, solo al Poder Ejecutivo Federal. Lo cual de ninguna manera queremos ni auguramos para México. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cambio, el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los problemas de la criminalidad y la violencia, pues deriva naturalmente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores y mejores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana y sus derechos como objetivo central de las políticas, incluidas desde luego las políticas de seguridad. A diferencia de la seguridad absolutista del Estado, o peor aún, de determinado orden político, entre comillas, particular. ¿Cómo ven una seguridad en el actual régimen? ¿Por qué seguir sosteniendo un paradigma de seguridad que lo único que ha hecho es colocar a personas y pueblos en situación total de vulnerabilidad? Pienso que en la denuncia que se hace en este documental no podemos dejar de observar esta lógica de imponernos esa concepción de seguridad nacional como medio único para nombrar de manera engañosa el combate al narcotráfico. Como una de las claves de entendimiento de este complejo contexto, les comparto estas primeras reflexiones. Pero también quiero decirles que los atinados comentarios de José Reveles, Edgardo Buscaglia, Lorenzo Meyer y los de Abel Barrera, me parece que no dejan lugar a dudas sobre el ambiente de corrupción en diferentes niveles y órganos del Estado, así como sobre la forma como el Estado ha renunciado, por un lado, a cumplir las obligaciones que tiene con relación, por ejemplo, a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personales, y al disfruto pacífico de los propios bienes. Es lamentable observar, por ejemplo, ahora en el documental, en este mismo sentido, un Estado omiso con sus obligaciones positivas y negativas respecto a una verdadera seguridad ciudadana, y que hay que decir que le comprometen a cumplir de igual forma con derechos, como el derecho a las debidas garantías procesales, a la protección judicial, a la privacidad y a la protección de la honra y de la dignidad de las personas,
a la libertad de reunión y de asociación, así como el derecho a la participación en los asuntos de interés público, incluso el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social. En el documental también entendemos y vemos que por el contrario el Estado parece como que se habilita, ya sea por acción u omisión, como facilitador del avance del crimen organizado, pues atendiendo a lo que anteriormente he dicho en relación con la seguridad ciudadana para las personas y los pueblos, no hay garantías suficientes para gozar de una vida libre de miseria y de terror. Por ejemplo, por acción, vemos también que este Estado es partícipe de alguna manera en el sostenimiento de la impunidad, como acaba de decir el director, de la corrupción, como también ha afirmado, y por tanto el uso arbitrario de la fuerza pública e incluso militar, pues intencionadamente se niega a cumplir con sus obligaciones para con la dignidad de las personas y los derechos humanos. Es triste contemplar las relaciones de connivencia entre esa actitud y actuación del Estado y la clase política. Las relaciones de connivencia entre esa clase política y la delincuencia organizada. Las relaciones de connivencia y de complicidad entre esa delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluso el ejército. Entre todos estos actores sociales y muchos medios masivos de comunicación que nos niegan el poder informarnos sobre lo que realmente está pasando y nos distraen con frivolidades. Para ir finalizando, las consideraciones anteriores abren dos reflexiones que subyacen a lo largo del documental. Primero, la necesidad de atender cuanto antes y sin que medie confusión alguna la recomendación del grupo interdisciplinario de expertos independientes en relación a indagar entre integrantes de las Fuerzas Armadas. En específico, los integrantes del 27 Batallón de Iguala Guerrero, que estuvieron presentes en los lamentables hechos del 26 al 27 de septiembre de 2014. Esto ayudaría sin duda a superar las sospechas de encubrimiento y para avanzar en cambios, aunque sea pequeños, pero significativos, en la transformación de ese paradigma de seguridad nacional, entre comillas, porque muchas veces no es la nuestra, que siguen imponiéndonos. Segundo, en diversas ocasiones recuerdo, por ejemplo, que en el contexto del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, un conjunto amplio de organizaciones y movimientos sociales, así como ciudadanos a título personal, le exigimos al gobierno en turno que este paradigma de seguridad que busca el control social
y el aumento de la militarización es desfavorable, por no decir que hace imposible la realización de una vida justa y digna, basada en un enfoque democrático de derechos humanos que erradique las condiciones de violencia estructural y cotidiana que padecemos las personas y los pueblos. Hoy, y muy a propósito de este documental, nuevamente como hace décadas, cuando luchamos contra dictaduras militares, o en 2011, el Movimiento por la Paz, surgen las exigencias sobre el cambio de paradigma de seguridad, la desmilitarización de nuestros territorios y la exigencia del respeto irrestricto a nuestros derechos humanos. La vorágine de violencia, agudizada por el contexto del crimen organizado, no nos hace más que apelar nuevamente a cambios estructurales que, insisto, nos posibiliten de verdad una vida libre de terror y de miseria. Felicidades por este documental que ahora queda también como un ejercicio de nuestros propios derechos a la verdad y a la memoria. Y apoyo la moción de ese grupo de familiares desaparecidos en Guerrero para poder al menos establecer una memoria de la ignominia para que no pueda volver a suceder. Si el Estado no es capaz de garantizar derechos como estos, entonces trabajos de cineastas, de intelectuales y de profesionales de la comunicación, como ahora lo hacen Costa y Témoris Greco, son capaces de poner en evidencia esta lamentable cadena de violaciones graves a los derechos humanos. Y pone sin duda en el centro a los verdaderos responsables de tales violaciones. Enhorabuena pues por este documental y por esta lucha compartida por la justicia, la memoria y la verdad. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Miguel Concha Malo dentro de esta presentación audiovisual. A continuación escucharemos las palabras de la diputada Araceli Damián González, integrante de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues solo unas palabras improvisadas de felicitación al productor, al periodista que realizaron, al senador Encinas por esta iniciativa, que en realidad como miembro de la Comisión de Ayotzinapa, que estamos intentando ampliar las investigaciones y dar seguimiento a los trabajos y a las recomendaciones del GIEI, me siento como esa mosca que se estrella en el cristal, como se dice en la película, intentando avanzar y encontrarnos con una barrera que no se puede traspasar. Yo tengo confianza en que con la memoria histórica que se está construyendo, con el no olvido a estos lamentables hechos, pues en algún momento encontraremos la verdad, en algún momento podremos descansar. Yo creo que las víctimas, los familiares de los desaparecidos están sufren muchísimo, lo hemos pues constatado, y en realidad por ellos estamos trabajando. Y quiero decirles que pues es el ejército, por ejemplo el día de hoy solicité que
el presidente de la República instruyera al general Cienfuegos a que dejara que se entrevistaran los del GIEI con los militares en un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, y pues fue rechazado por la mayoría con el respaldo del PRI y del Verde, del partido Nueva Alianza, una parte de Acción Nacional y el partido Encuentro Social. Los únicos que votamos a favor fuimos Morena, el PRD y Movimiento Ciudadano. Con estas acciones no podemos continuar. Está en un momento muy crítico la Comisión de Ayotzinapa, en el sentido de que estamos encontrando estas barreras y que en realidad no queremos ser comparsa de una farsa, queremos avanzar, y pues nosotros también tendremos en su momento algo que decir. Hemos tenido entrevistas con distintos órganos de gobierno y hemos encontrado muchas contradicciones. Y quiero también decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un buen trabajo, pero también tiene una gran laguna. No hay ninguna recomendación de investigación por omisión, ni una sola. Entonces, aquí efectivamente es hacia abajo. Mandos medios y hacia arriba no hay nada. Y hay eso mismo que le dijeron a Televisa, nos los vienen diciendo a nosotros, con las mismas comas, con los mismos puntos. No van a dar más, no quieren más. Necesitamos un cambio verdadero para que esto pueda dar realmente pistas y podamos encontrar la verdad. Y yo creo que con estas iniciativas pues podremos ir abonando a esa búsqueda de la verdad y a la construcción de ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Araceli Damián González. Para finalizar, escucharemos el comentario del senador Alejandro Encinas Rodríguez, dirigente político de la izquierda mexicana, militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, y ahora independiente. Bueno, pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Yo en primer lugar quiero agradecerle a Koitza Greco y a Temoris Greco que hayan aceptado presentar este maravilloso documental, Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, que como hemos podido apreciar se trata de un trabajo de una alta calidad profesional que requirió de investigación en campo, de testimonios, de investigación documental y que se ha sistematizado con tal rigor que las evidencias que hoy hemos conocido a través de este documental son contundentes y vienen a ayudar a demoler, al igual que lo hizo el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llamada verdad histórica con la que el gobierno federal, con la que el Estado mexicano pretende justificar sus incapacidades, sus omisiones y la tolerancia y complicidad que tiene frente a los hechos delictivos que se cometen en nuestro país. Hemos sido testigos de un documental que nos ofrece una mirada crítica de uno de los episodios de horror más graves que hayamos vivido en la historia contemporánea de nuestro país, en esa noche negra del 26 de septiembre del 2014, en donde no solamente vemos la participación de los distintos cuerpos de seguridad pública o de las distintas autoridades en todos sus niveles, sino de manera específica enfocados a analizar las omisiones y los incumplimientos del Ejército y de las Fuerzas Armadas, lo cual nos remonta pues a las experiencias terribles que se vivieron en el estado de Guerrero en los años 70, cuando el ejército mexicano se encargó de la guerra sucia para combatir la disidencia política y los movimientos guerrilleros en el estado de Guerrero. Se hace referencia a un libro que yo les recomiendo mucho, El General sin Memoria, que son las memorias
del general Rangel, que dan cuenta de ese episodio lamentable en la historia de nuestro país, que, como bien lo señalaba ahorita el padre Miguel Concha, da cuenta cómo desde entonces y hasta la fecha lo que sigue prevaleciendo en el desempeño de las autoridades es fundamentalmente la noción de la seguridad del Estado, de la razón del Estado, del interés del Estado por encima de la sociedad. Y en esa razón de Estado han justificado no solamente sus omisiones, sino también su represión. En función de razón del Estado, en los tiempos de la Guerra Fría, pues la política de seguridad nacional y de seguridad interior se asumió como la lucha para evitar la conjura del comunismo internacional. Y ahora que se ha caído el muro de Berlín, se han inventado nuevos enemigos, entre ellos el terrorismo, entre ellos la guerra contra las drogas, entre ellos todo aquello que ponga en riesgo el estatus que durante décadas se ha venido construyendo. En función de la razón del Estado se justificó la represión al movimiento ferrocarrilero de los años 50, en función de la razón de Estado se justificó el asesinato de Rubén Jaramillo y de su familia en 1962, en función de la razón del Estado se justificó la represión al movimiento estudiantil de 68 y la guerra sucia en el estado de Guerrero, y hoy en función de la razón de Estado se descalifican las investigaciones que ponen en evidencia que lo que nos han querido presentar como una investigación profesional que da pauta a una verdad histórica no ha sido sino una gran farsa y una gran mentira. Y creo que el documental, con un gran acierto, pues da cuenta cómo en esta emboscada de la que fueron objeto los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no solamente se registra la desaparición forzada de 43 de ellos, o el asesinato de otros civiles, 6 personas asesinadas ese día junto con 100 civiles más que sufrieron una persecución violenta, sino también da cuenta del clima de violencia y de inseguridad que se mantiene en esta región del país, y como lo han denunciado esta organización de los otros desaparecidos, pues los problemas, a pesar de la presencia del Ejército, de la Marina, de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Preventiva y de las propias Policía Estatal y Municipal y un famoso operativo especial para Tierra Caliente, no solamente no han erradicado la presencia de la delincuencia organizada y la violencia, sino que se han incrementado. Y esa cifra de 350 desaparecidos, de los otros desaparecidos, más los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues dan cuenta de cómo el problema es un problema mucho más profundo. Hoy en Iguala y en la zona de Tierra Caliente, 2 de cada 3 desaparecidos en Guerrero se registran en esa zona. Y hoy en Iguala, a pesar de la presencia de todas las fuerzas de seguridad del Estado, han incrementado el número de homicidios, de secuestro, de extorsión y de cobro de derecho de piso, lo que demuestra el nivel de colusión que la autoridad y los cuerpos de seguridad tienen con la delincuencia organizada. Y lamentablemente eso no es exclusivo de Iguala. Hoy Acapulco es la 5ª ciudad más violenta del mundo. Hoy en nuestro país, la región sur, la frontera con Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, es la región más violenta del mundo. Y tenemos un problema de fondo que no se va a resolver jugando policías y ladrones, sino enfrentando las verdaderas causas que han originado este problema. Y creo también que una de las grandes virtudes de este documental es demostrar cómo la famosa verdad histórica se convirtió en un instrumento de control de daños del gobierno, para tratar de contener el enorme desprestigio internacional en el que incurrió después de esta trágica noche, y para tratar de manipular a la opinión pública mexicana. Pero lo que hemos demostrado, y lo que demuestra el documental en particular,
es como lo que se suponía una fosa clandestina en el basurero de Cocula, que no existe, ha dado cuenta de que la región, Guerrero y todo el país prácticamente se ha convertido en una gran fosa clandestina, cuando en nuestro país tenemos más de 26,000 desaparecidos en todo el territorio, y las fosas clandestinas de Cadereyta o de San Fernando pues son solo una muestra de lo que sucede en todo el país, tanto con mexicanos como con muchos migrantes que cruzan las fronteras en búsqueda de otra posibilidad de vida. Yo creo que afortunadamente en este tipo de trabajos profesionales también se sale el paso a las voces oficiales y oficiosas que han querido fortalecer la tesis de la verdad histórica. Ese docudrama La Noche de Iguala de Jorge Fernández Meléndez, que vaya, que es oficioso el mismo documental, y muchas columnas de articulistas, editorialistas que pretenden desacreditar la investigación del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, pues no da cuenta sino de esta lógica autoritaria que sigue prevaleciendo en el gobierno mexicano, porque evidentemente la pretensión de desautorizar la investigación y los resultados periciales del grupo de expertos también obedece a la defensa de la razón del Estado, porque el desprestigio a esta investigación busca no solamente la justificación y la acreditación de la verdad histórica, sino busca evitar las consecuencias que de este informe se derivan, porque se ha acreditado que se alteró la escena del crimen, que hay falsedad en declaración, que se sembraron pruebas, que se incluyeron testimonios supuestamente obtenidos bajo tortura, que hubo encubrimiento no solamente de autoridades, sino de policías y grupos delictivos en este operativo, que hubo uso indebido de la función pública, lo cual no solamente significa el establecer responsabilidades para el entonces Procurador General de la República, Murillo Karam, sino para los 10,000 elementos que él dijo que participaron en la investigación, y esto implica un profundo cuestionamiento y sanción al Estado mexicano. No es un asunto de personas, es un asunto de la forma en que opera el Estado mexicano. Y lamentablemente no podemos acostumbrarnos a esto, no podemos permitir que la autoridad siga mirando morir. Ahorita comentaba con Coitza que otras autoridades se quedaron mirando. Ángel Aguirre, que solamente hay un esbozo, o el presidente en ese momento del Congreso del Estado de Guerrero, hijo del fundador del Grupo de los Ardillos, unos grupos delictivos asociados a la delincuencia organizada en Guerrero, y algunos dirigentes políticos que encumbraron a Barca, no solamente como candidato y posteriormente como presidente municipal, sino que lo promovieron para ocupar otras posiciones. Yo por eso, nuestro reconocimiento a este trabajo que tiene un gran valor histórico, un alto valor político, y que va a contribuir a que permanezca presente la demanda y la exigencia no solamente de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, sino también para avanzar en la sanción a los responsables. Porque habrá muchos detenidos, pero hasta ahora, a pesar de la famosa verdad histórica, no nos han dicho cuál fue el móvil del crimen, quién fue el autor intelectual, porque el señor Abarca está detenido, pero no está acusado por la desaparición forzada de los 43 normalistas. Está detenido por el asesinato del compañero Hernández Cardona y por lavado de dinero, no por ninguna responsabilidad vinculada con los estudiantes desaparecidos. Así es que a esa historia le faltan todavía muchos capítulos. Y aquí quiero señalar que por supuesto que atenderemos la solicitud que nos plantean los otros desaparecidos, la razón de los otros desaparecidos. Y no es porque nos toque o no nos toque,
no es un asunto que venga estipulado en las funciones del senador o del subsecretario o del responsable de la Comisión de Víctimas. Yo creo que a nosotros nos toca fundamentalmente por un principio ético, el de hacer valer y que se cumplan los derechos humanos, los derechos de todos los ciudadanos, y en este caso un derecho fundamental al que se refería el padre Concha, el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, ya que mantengamos una memoria colectiva que nos permita evitar que esos hechos se vuelvan a repetir. Por supuesto que vamos a apoyar en la construcción del memorial ahí en Iguala. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de la proyección audiovisual Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala de Koitza Greco B y Temoris Greco. Para finalizar, yo solicito al honorable Presidium sean tan amables de ponerse de pie para realizar la foto conmemorativa de esta presentación. Señoras y señores, de este modo, a nombre de la 63ª Legislatura del Senado de la República, les damos las gracias por acompañarnos durante esta proyección audiovisual titulada Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto por medio de nuestra página web www.senado.com.